Gloria a Cristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo del versículo 10 en adelante. Hoy también Dios nos regala un tema muy bonito. Como les digo siempre, yo le digo, Señor, que voy a predicar, porque la verdad es que uno predica y después ya dice, oye, ¿qué más voy a predicar? Ya como que no sé qué predicar, ya parece que lo he predicado todo, parece en nuestra mente finita que ya lo hemos dicho todo. Pero el Espíritu Santo nos vuelve a dar un tema que Él se lo saca como que debajo de la manga. Ay, man. Gloria a Dios. Bueno, entonces Juan capítulo 10, en el versículo, Juan capítulo 4, está en el capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 10, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Bendito sea el Señor. El tema de hoy le hemos titulado La voz de Dios. Amén, hermano. La voz de Dios. Tiene que ver con saber discernir, saber oír la voz de Dios. ¿Cuándo habla Dios? ¿Y cuándo puede ser la voz del enemigo? Porque aún la Biblia dice que hay doctrina de demonio. Amén. Todo el mundo piensa que porque alguien habla de Dios o supuestamente habla de un Dios, es de Dios, es del Dios creador del cielo y la tierra. Sin embargo, si uno va a la Biblia, se da cuenta que el Señor dijo que habrían doctrinas de demonio. Pablo habló que habrían evangelios distintos al verdadero y que aún ángeles traerían un evangelio distinto. Y que el que predica un evangelio distinto al verdadero sea, ¿qué cosa? Anatema, que significa maldito. O sea que esta persona estaría bajo maldición, bajo condenación, porque estaría engañando a la gente y llevándola por otro camino. Y como dice la Biblia, hay de los que son tropiezos. Mejor es que se le amarre una piedra de molino al cuello y se le arroje al fondo del mar, antes que llegue al día del castigo terrible del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, escuchamos a Jesús para poder entender cuál es la voz de Dios. Escuchamos a los profetas, quienes escucharon la voz de Dios. Si usted entra a su teléfono y pone, descarga la Biblia, y ahí en una partecita arriba dice buscar, el versículo que usted quiera buscar, y usted pone habla Jehová o habla
o habló, pone, y le va a salir una lista de más de 500 versículos o tal vez más, donde dice, y habló Jehová, y habló Jehová. Sin contar el Nuevo Testamento, donde vemos que Jesús habla en muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Y en el ya los apóstoles, en las cartas apostólicas, podemos ver que ellos repiten ciertas palabras también que Jesús dijo. Entonces, si uno estudia la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta cuántas veces habló Dios, cómo habla Dios, cómo Dios se manifiesta a través de sus leyes, sus mandamientos, a través de sus juicios, porque hay juicios también ahí. Juicios no para condenación eterna, sino juicios que tuvo, por ejemplo, con Adán, tuvo con la gente en el tiempo de Noé, el diluvio y cosas así. ¿Cierto? Entonces, la voz de Dios es lo que la Biblia nos enseña, y la voz de Dios es lo que nosotros, los mensajeros de Dios, le compartimos a nuestro prójimo. Amén. Esa es la voz de Dios. O sea, nuestra voz, el peligro está en nuestra voz. El peligro no está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. A mí me gusta mucho la Reina Valera y siempre lo diré. Me gusta mucho la Reina Valera y conozco muchos buenos predicadores de Dios, hombres que conocen mucho de la palabra y dicen que la Reina Valera es una de las mejores Biblias que han sido traducidas al español para poder conocer las cosas de Dios. Entonces, podríamos decir que fue guiado el traductor por el Espíritu Santo. Que somos humanos y a veces tenemos pequeños, pero pequeñísimos, podríamos no decir errores, sino de formas de entender las cosas. Al traducir de un idioma a otro, a veces uno entiende una cosa de una manera como que diferente. Es como por decir agua, ¿cierto? En un idioma, agua puede ser el agua del mar, puede ser el agua de un río, puede ser el agua de un depósito, pero el punto que es agua. Entonces hay que entender, indagar cuidadosamente para saber si estaba hablando él del agua del río, del agua del mar o del agua de un depósito. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque hay palabras ahí que hay que profundizar para poder entenderlas. Entonces alguien que no profundiza puede decir, no, era el agua del mar y el agua del mar y el agua del mar. Y el que profundiza dice, no señor, no era el agua del mar. Oye, pero yo he predicado años que era el agua del mar. Sí, pero no era el agua del mar, era el agua de dulce, agua del río. Entonces, ahí está el problema, no tanto en el que traduce, sino en el entendimiento que podamos darle nosotros por no investigar profundamente. Por eso que hay otros materiales de investigación, hay otras Biblias también muy antiguas, hay otras traducciones, el inglés también, el griego y también está el hebreo, para profundizar y tratar de entender bien el pasaje, no quedarse solamente con la Reina Valera, sino ir a otros materiales para estar completamente seguro de qué estaba hablando el traductor. Amén, hermano. Bien, entonces el problema, les decía, está en nosotros los mensajeros. Muchas veces nosotros los mensajeros no sabemos transmitir el mensaje. No sabemos transmitirlo de la manera más beneficiosa para nuestros hermanos o para el oyente. No sabemos. A veces dedicamos más tiempo a que las cámaras nos estén enfocando, más tiempo a cómo me veo delante de la gente, más
tiempo a que tengo que venir bien, ¿cómo se dice? Acicalado, bien, bien bonito. Me preocupo de verme bonito, de cómo, si la ropa se me ve bien, si cómo me veo en la cámara, si me veo más negrito, más blanquito, si debo sonreírle a la cámara. O sea, cuando el asunto no es tanto por ahí. Amén, hermano. El asunto es el mensaje que yo traigo. Realmente la gente entienda que es una palabra de parte de Dios para su vida. Ahora, ¿cómo saber que el mensaje que me están dando viene de parte de Dios? Todo mensajero de Dios ha recibido poder y autoridad. Todo mensajero de Dios ha recibido poder y autoridad. Poder, porque Dios le ha dado a la iglesia dones de sanidad y milagros. ¿Cierto? Dice que a alguno le dio el don de sanidad, al otro de hacer milagros, al otro de profetizar y cosas así. Pero lo más extraordinario es el milagro de que la gente es tocada, transformada por la palabra, por el poder de Dios, por la presencia de Dios, porque esas personas las respalda ¿qué? La presencia de Dios. Cuando Dios manda a Moisés a Egipto, le dice: yo voy contigo, no vas solo, yo iré contigo. Y entonces Moisés va, pero Dios va con él, obviamente, y Moisés allá muestra el poder que Dios le había dado, la vara que se convierte en serpiente, la mano que la mete dentro de su ropa y se pone rosa, se pone blanca y la vuelve a meter y se vuelve normal. Moisés toca el agua y se convierte en sangre, y cosas como tales que Moisés empieza a hacer es ser el poder de autoridad, poder que Dios le había dado. Autoridad es el ministerio, que Dios lo respalda también en su ministerio. Que cuando hubo gente que quiso menospreciar a Moisés, que lo quiso desechar, que lo quiso apocar, Dios lo engrandeció delante de esa gente. Uno de ellos fue el faraón. El faraón apocó a Moisés, lo menospreció y terminó de rodillas prácticamente ante Moisés. Amén, hermano. Ahora, ¿quién era Moisés? Si vamos a juzgar a Moisés, porque a veces nosotros tenemos esa debilidad de juzgar al que está delante. No es que ha sido ladrón. No es que tiene tatuajes. No es que tiene cortes en los brazos. No es que ese ha sido asesino. No, y empezamos a juzgar a las personas. Para poder escucharlo, primero lo juzgamos, lo miramos de pies a cabeza. Ese ya es problema que todos a veces tenemos. ¿Quién era Moisés? Un asesino. Había matado. Un prófugo porque huyó de Egipto. Sin embargo, Dios lo llamó al ministerio. Le perdonó todas sus faltas. ¿Quién era Moisés? Un hombre tímido. El miedo, toda esa época que había pasado huyendo, ahora lo había vuelto tímido, tenía miedo de volver a Egipto, sabía que lo esperaban para condenarlo por lo que había hecho y todas esas cosas, pero Dios le dijo: yo iré contigo, yo estaré contigo, yo te voy a proteger y no te va a pasar absolutamente nada. Y así lo cumplió Dios. A Moisés no lo tocó nadie. Nadie pudo con Moisés, porque Dios era su poderoso gigante que lo protegía. Amén. Por eso, como predicador, como mensajero de Dios, no se deje apocar de nadie, porque Dios es el que lo ha llamado y Dios es el que lo va a respaldar y Dios es el que lo va a usar cuando Él así lo quiera. Amén, hermano. Tampoco es que yo voy a estar, no, es que yo soy predicador, yo soy pastor y yo predico donde quiero y yo hago lo que quiero. No, Señor. Somos mensajeros. Que cuando Dios nos dice habla, hablaremos. Y mientras Dios no nos diga habla, estaremos esperando que Él nos mande a hablar.
Amén, hermano. Y que lo que hablemos sea lo que Él quiere que hablemos, no lo que yo quiero hablar. No, es que yo voy a predicar este mensaje porque yo creo que este mensaje lo necesita la iglesia. No, el que sabe qué mensaje necesita la iglesia es el Señor. Y nosotros tenemos que orar, buscarlo en ayuno, en oración, en las vigilias de la noche, buscarlo. Por eso les decía hace un momento, oído, si alguien oído a la música, oído, a escuchar. ¿Qué quiere Dios que yo predique? ¿Qué quiere Dios que yo comparta? ¿Qué quiere Dios que yo le diga a la iglesia? Porque yo soy un mensajero, yo soy un medio por donde Él va a hablarle a su pueblo. Amén. Ahora, vemos a Jesús en el libro de Lucas. Vamos a Lucas rapidito, capítulo 4, se los quiero leer. Lucas capítulo 4, donde el Señor manifiesta lo que es realmente un mensajero de Dios. ¿Cuáles son las virtudes, las capacidades, los dones y todo ello? Dice el versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿qué dice? A los pobres. No está hablando de los pobres de dinero, no se está refiriendo tanto a eso. Están incluidos, sí, pero se refiere a los pobres de espíritu, a los que no conocen nada de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira, ahí está hablando de corazón, está hablando de espíritu, está hablando del ser interior, está hablando de lo físico. Exactamente no, incluye todo eso, pero hay que ir más al fondo. Dice, a predicar libertad a los oprimidos. Es que aquí es muy clara la Biblia. ¿Qué debo hacer yo como mensajero de Dios? Predicar, pero ¿predicar qué? Libertad. ¿A quién? Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los que están ciegos espiritualmente también, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Eso es lo que yo tengo que transmitir. Cuando yo predico, cuando yo ministro como hombre de Dios, como siervo o sierva de Dios, tengo que transmitir esto. No voy a predicar cualquier cosa. No voy a venir a hacer show o espectáculo aquí en el altar para que canta bonito, ve, y que esto y que nos hace divertir y que nos gozamos y que mire el show está muy bonito, mira la iglesia está muy pomposa, muy bonita, luces por aquí, luces por allá. No digo que sea malo, pero lo más importante es el mensaje. Bueno, lo voy a repetir. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿Y la gente iba a escucharlo al desierto? Iba la gente al desierto. Al desierto iban a buscar palabra de Dios la gente. ¿Por qué? Porque sabían que Él era un verdadero profeta de Dios. Cuando la gente sabe que tú eres un verdadero mensajero de Dios, no tienes que irle a poner cosas llamativas a la gente para que te escuche. La gente te va a buscar. Bueno, lo voy a repetir. La gente te va a buscar porque sabe que verdaderamente eres un mensajero de Dios. Y eso pasaba. Elías se había ido y se había escondido y no sé qué. Y la gente que quería escuchar a Elías los mandaba a buscar. Eliseo estaba en cierto lugar y vino un hombre de otra nación preguntando por el profeta de Israel. Y le dijeron, es Eliseo. ¿Y qué hizo este hombre? Llegó a donde estaba Eliseo. Eliseo no fue a buscarlo a él. Él llegó a donde estaba Eliseo. Este hombre llamado Naamán, si no me equivoco. Entonces, y venía con riquezas este hombre. A veces nosotros los predicadores andamos meditando que alguien no
por ahí unos pesitos. Ay, pero los verdaderos profetas de Dios no mendigan unos pesitos, sino que las bendiciones vienen a ellos. Y Eliseo se daba el lujo de decir: no, llévate lo que trajiste. Ay, man, ¿puedes creer eso? Yo digo, o Eliseo estaba loco. Oye, pero si le trajeron riquezas, ropas que usaban los grandes, o sea, el Naamán ese era uno de los grandes, ¿cierto? Era el estatus más alto. Después del rey, era Naamán. Era el primer general del ejército de Siria, creo que era, ¿no? Y ese hombre pues vestía con las mejores ropas, joyas, que mejor dicho, y todas esas cosas que él tenía le trajo al profeta de Dios. Le trajo joyas de oro, de no sé qué, le trajo monedas de oro, de plata, le trajo vestidos. No, hombre, ese tipo trajo un carro. Acá esos caballos, ¿cómo le llaman esa carreta, ese carro-coche? Bueno, un carro-coche de esos lleno de oro, de vestidos y de cosas al profeta de Dios. Y nosotros andamos por ahí: hermanito, ¿no tiene 10,000 pesitos que me preste? Ay, hermano, un profeta de Dios no debe estar mendigando nada, porque Dios va a traer a los grandes para que bendigan a su siervo. No hay nada que mendigar, porque somos mensajeros del dueño del universo. Amén. Entonces, Eliseo se da el lujo de decirle que no, que se lleve su carro ese, su carricoche lleno de oro, de vestidos costosos y de todas esas cosas. ¿Cuánto? Yo aquí pensando nomás en mi cabeza, tal vez había $500,000 ahí en ese carricoche entre todas esas cosas que le traía. Ay, hermano, como el tipo era rico, ¿a él qué le importaba regalarle $1,000,000 al profeta? Y aparte que se fue sano, hermano, tenía lepra y se fue sano. ¿Qué le dijo Eliseo? Simple y sencillo, ni siquiera salió él. Hombre, estos profetas de Dios sí eran espectaculares, hermano. Estos verdaderos mensajeros eran algo extraordinario. Yo no sé qué estaba haciendo Eliseo adentro en su casa. De pronto estaba orando, leyendo la palabra, no sé, haciéndose un tinto. Vamos a decir que se estaba haciendo un tinto ahí en el fogón. Entonces vienen y le tocan la puerta y le dice: sale el siervo. Eliseo no sale, sale el siervo de él. Y entra el siervo y le dice: no, te están buscando allá afuera, y esto, y esto, y esto. ¿Sabes qué le dice Eliseo? Ya había recibido la revelación de parte de Dios. Dile que se vaya a meter 7 veces al río Jordán y saldrá limpio. Ya, nada más le dice, hermano. No salió a meterle parla que yo soy Eliseo, que yo soy siervo de Dios, que a mí Dios me usa, que aquí está mi hoja de vida, que no. Nada. Ay, hermano. Como decimos nosotros, no se reventó cohete. No se hizo el guapo, el bonito, el ungido, el poderoso, el profeta, el apóstol, el querubín. No dijo nada. Ni salió siquiera para que lo vean. ¿Ah? No, ni salió, hermano. Otro sale, se pone. ¿Quién es? Ándale, el alcalde. Sí, espérate que me voy a arreglar porque es el alcalde y me toma la foto y no sé qué. ¿No? O grábame que le voy a estirar la pie al niño que tiene un pie más chiquitico y el otro más grande. Ven, grábame y lo subes al Facebook. Eso no enseña la Biblia que hacían los profetas. Pues estamos hablando de saber oír, ¿cierto? La voz de Dios. Cuando habla Dios, no nos dejemos, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos muchos serán confundidos.
engañado. Porque se levanta cualquiera que viene estirando las piernas, que viene no sé qué, cambiándole los dientes, uno de oro y no sé qué. Bueno, yo no sé cómo será ese cuento, pero eso es como que hacer show, como que llamar la atención. Y Jesús, ¿qué decía? No digan nada. Sanaba a uno y decía, no digan nada. Ay, hermano. No quería que la gente se enterara, más bien. Y nosotros queremos que todo el mundo sepa que yo soy el pastor tal y que Dios me y allá y no sé qué. Y queremos estar en hoteles 5 estrellas. Digo, hermano, vamos a predicar para allá para el monte. No, hermano, los zapatos que tengo son de 500,000 pesos. Mis zapatos para allá no los meto. Me acabo de hacer las uñas. ¿Cuánto cuesta hacerse las uñas, hermano? No, pero díganme más o menos un precio ahí. El más baratico, 8. Y bueno, eso que... Bueno, vamos a decir que me acabo de hacer las uñas y me ha costado 100 barritas. Y quieres que me vaya para el monte contigo. Voy a malograr mis uñas. ¿Y mis 100,000 pesos qué? Ay, man. Eso somos nosotros. ¿Verdad o no? No, está lloviendo para allá, para Rabo Largo, y me acabo de las uñas. Yo para el culto no voy, porque mis uñas se me van a dañar. Y me han costado